Bien, vamos a terminar el año, hermanos. Estamos a 5 días de finalizar el 2021 y pensaba en de qué manera poder terminar este año y de qué manera poder prepararnos para el año entrante, 2022. ¿Y qué mensaje podría dejarnos el Señor en este día? O mejor dicho, en este final de año. Para eso quisiera que vayamos al libro de Mateo, en el capítulo 2, y vamos a hacer una especie de puente entre lo que pasó en Navidad y lo que debiera de pasar, o debió de haber pasado a lo largo del 2021 y lo que debiera de pasar a lo largo del 2022. Dice Mateo capítulo 2, versículo 11: y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Los magos estos que venían de Oriente habían armado su viaje. Habían estado estudiando las estrellas y cuando ellos supieron que esta estrella, el ser más maravilloso que pisaba el planeta, venía a este mundo, dejaron sus tierras, dejaron sus familias, se aventuraron a la intemperie, a los peligros del camino, para llegar a donde estaba el niño. Y cuando ellos llegaron, porque vieron la estrella y se gozaron, ellos le traían al niño lo que habían preparado antes de partir en ese largo viaje. Y entonces cuando ven al niño, dice que ellos llegan y lo primero que hacen al ver al niño, dice, abrieron sus tesoros. Y yo pensaba, ¿no? Porque a veces, como decía Carlos, nosotros vivimos un evangelio que a veces se transforma en una rutina o en una especie de vida que no tiene el fuego que debiera de tener. Y no sé si nosotros estaríamos dispuestos a hacer lo que hicieron estas personas, de hacer tanto sacrificio y de prepararse para ese momento y llegar y abrir sus tesoros. Por eso, ¿qué podemos pensar sobre lo que pasó? Porque 5 días ya, vamos a decir, el año ya terminó. ¿Y qué podemos pensar en lo que viene? Y lo mejor. Ese es el título del mensaje, lo mejor. Y que podamos estar representados en la sandalia de estos seres desconocidos, ni sabemos quiénes eran. Dios sí los conoce, pero ellos dejaron todo y eligieron de lo que ellos tenían, eligieron lo que iban a llevar y lo cuidaron durante el viaje. Lo habrán tenido como cuando uno lleva algo y dice, ay, cuidado, esto es un regalo, este regalo que no se vaya a romper. Y cuando llegan y allí abren sus tesoros, nos tiene que llevar y mover a nosotros en que ese corazón abierto y ese corazón allí visible, donde Dios pueda ver que lo hemos guardado para Él, y llegamos y nos postramos, y cuando nos postramos abrimos los tesoros, porque son para Él. Entonces comenzamos así esta meditación. Lo mejor. Vamos a ir
primeramente al libro de Números, en el capítulo 18, Números 18, vamos a leer solamente un solo versículo, y es tanto lo que dice, que debiera de conmovernos y cambiar nuestra forma de pensar. Dice Números capítulo 18, versículo 29. Dice así, Números 18, 29. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Este pasaje tiene palabras, muchas palabras, para hacer un pasaje, una oración, digamos, y tiene demasiadas palabras que conmueven el corazón. Y podemos pensar, dice, de todos vuestros dones, hablemos de dones. ¿Y qué quiere decir esto? Que el sacerdote estaba allí en el ministerio y venían el pueblo y le traía las ofrendas. Y podíamos decir, bueno, agarren todo y déselo a Dios. Dice, no es así. Dice, de todo lo que ustedes van a recibir, de toda esa cantidad de cosas, dice, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción. Es decir, que no es que a Dios le damos de todo lo que recibimos, sino que nosotros tenemos que ser selectivos, tenemos que ser minuciosos y tenemos que tener esa capacidad de elegir y de clasificar qué es lo que Dios, de todo lo que yo recibo, desearía que yo le dé. Y entonces dice, bueno, esa es una porción. Entonces yo digo, claro, es como tener en la mesa una gran torta y entonces comienzo a cortar la torta y a fraccionarla. Y entonces voy hasta la mesa, agarro un plato, sirvo la porción que ya he escogido y se la llevo al Señor. Bueno, eso es lo que hemos hecho este año. Nosotros hemos ido a un lugar, hemos tomado la porción de lo que el Señor nos ha dado. Y eso es lo que le hemos dado al Señor. Entonces vos, con la mano en el corazón, yo con mi mano en el corazón, ¿qué porción le dejé al Señor de mi vida en este año? ¿Cuál fue el corte? ¿Cuál fue la fracción? Como estos seres que llegaron, o como estos ministros de Dios, ministros del santuario, que dicen, reciben un montón de cosas, y de esas cosas tengo que tomar la porción seleccionada minuciosamente, y aún conociendo qué le gustaría al Señor. Dice, versículo 29 de Números 18, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová. Dice, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción. La porción, no es todo. No puedo darle todo al Señor porque hay mucha basura, hermanos. No puedo darle todo al Señor porque hay mucho egoísmo en nuestro corazón. ¿Y cuánto nos dejamos para nosotros? Y tal vez, no sé, ese platito, si esa porción alcanzaría a satisfacer el corazón de Dios de lo que yo le doy. Pero bueno, allí está, dice, la porción. ¿Qué porción le tengo que dejar al Señor de todo lo que recibo? Lo mejor. Dice, la mejor. ¿Qué hago con eso mejor de mí? Bueno, dice, yo esto lo consagro a Dios. Esto es consagrado a Dios. Y eso es lo que yo le voy a dar a Dios. Y qué pasaje hermoso, me encanta. Y quisiera volverlo a leer. Números 18, 29 dice, de todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová.
De todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción, que ha de ser consagrada. Entonces pensaba, decir, bueno, ¿qué cosas son lo mejor que le puedo dar a Dios? Y bueno, pensé en 3 conceptos. Pensé en el concepto de elegir, porque tengo que, dentro de esa porción tengo que elegir qué es lo que le voy a dar al Señor. Y después tengo que entregar. Una vez que yo lo elijo, esto es lo mejor, lo tengo que entregar. A veces tomo la porción adecuada, pero no se la entrego, la dejo allí. Entonces yo tengo primero que tomar una decisión, porque dice que ofreceré, y quiere decir que es algo voluntario, no es que es una obligación, es voluntario, hermanos. Dios no nos está obligando a darle, a ninguno nos obliga, pero dice, si vos seleccionás, vos elegís esa porción, bueno, ahí está la primera parte, la elección, pero después tiene que estar la entrega. Y también en lo mejor está esperar en Él, porque a veces no sabemos esperar, y aún allí está también eso que le hemos de dar al Señor. 5 días faltan, 5 días para terminar el año. Hemos cortado esa porción, y eso es lo que le hemos dado al Señor. Y ya no hay tiempo para más, porque el año se terminó. Entonces ya tengo que meditar en lo que hice durante el año y qué porción elegí para el Señor, qué porción le entregué al Señor. Y que ahora pienso, ¿y Él estará satisfecho de eso que yo le di? ¿Será lo mejor? ¿Será la porción? Bueno, vamos entonces a la elección. Para ello vamos al libro de Daniel, dejamos Números, vamos al libro de Daniel. Y vamos a ver el capítulo 1 de Daniel. Dice Daniel, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8, la elección. Dice así, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Allí encontramos un joven que está en unas circunstancias espantosas, que ha sido sacado de su tierra, ha sido sacado del hábitat donde él se movía, ha sido arrancado de su familia, ha sido arrancado de sus costumbres, ha sido arrancado de su religión, podríamos decir. Y entonces ahora se lo lleva a un lugar donde se le va a compartir el modo de vida extraño, idólatra, contaminante de otro lugar. Y entonces él decide tomar una decisión. Él ha sido sumergido en el mundo del cual él no estaba ni preparado, sino que había sido arrancado y ha sido colocado allí. Y ahora se le pide que él se involucre con el mundo y que se contamine con el mundo. Y por eso en este pasaje encontramos 2 veces la palabra contaminarse, porque eso es lo que pasa. Cuando nosotros nos metemos en el mundo nos contaminamos. Y entonces allí en medio del mundo él toma una decisión, dice, yo elijo, yo quiero la porción, no para este rey mundial, que podría ser Satanás, yo no quiero para él la porción se la voy a dar a Dios. Por lo tanto, yo decido no contaminarme. Y entonces él toma una decisión que le puede costar la vida. Y en medio de ese mundo en el cual se le pide que él se amolde a ese mundo, dice, no, yo no me voy a amoldar, yo voy a seguir con la forma que a Dios le agrada. Y entonces dice, yo no voy a comer ni así coma el rey esa comida, dice, yo no voy a comer, yo voy a comer las legumbres que comía, la forma de alimentación que traigo de mi tierra, y esa raíz nadie me la va a sacar, porque así me enseñó Dios a comer. Me enseñó a comer la comida que es sana y que es agradable, que es buena y que es perfecta. Y esta gente quiere que yo me mezcle en el mundo y comer comida contaminada.
y yo no me quiero contaminar. Entonces él tomó la decisión, siendo un joven, donde ahí le podés decir, bueno, estás condenado a muerte, sos un esclavo, fuiste arrancado, fuiste puesto acá, has rechazado la comida del rey, entonces estás condenado a muerte. Y él dijo, no importa, yo elijo no contaminarme, porque de aquí voy a tomar la porción, no para este rey mundial, sino que voy a tomar la porción que le corresponde a Dios. Y entonces él, cuando uno toma una decisión que sabe que a Dios le va a agradar, no le importa el costo, no le importa las consecuencias. Y no solo eso, sino que está confiado en Dios y sabe que las consecuencias de parte de Dios van a ser siempre favorables. Entonces lo llama a aquel que le propone contaminarse y le dice, mira, yo te propongo que tú evalúes y digas quién está en mejor forma, si nosotros con estas comidas que traemos de costumbre o estos que van a comer la comida del rey. Y entonces él desafía a este hombre que le pide contaminarse, y entonces le dice en el versículo 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Es decir, tú vas a tomar la decisión ahora, y si nos tienes que matar, mátanos, pero no nos vamos a contaminar, y sabemos seguro que al no contaminarnos vamos a ser mejor que el resto de las personas que nos rodean. En ese caso eran sus compañeros. Entonces dice, toma esa comparación. Y nosotros tenemos que aprender eso, que aunque el mundo nos quiera absorber, y que a veces nos costará una relación familiar, por ejemplo, puede ser que nos cueste algo que realmente vamos a perder en el mundo, pero que nosotros estemos decididos a decir, bueno, pero nosotros no vamos a perder, vamos a ganar. Y a veces el creyente se mete en el mundo, se contamina con el mundo porque tiene miedo de perder si no se contamina. Pero ellos dijeron, tú compara. Y entonces vemos en el versículo 15 cuál fue el resultado. Dice, y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Nosotros vimos que los sacerdotes y vimos a estos magos que venían y tomaban la porción que a Dios le iba a gustar. Y entonces traen a este joven Daniel y le dicen, no, la porción esa no sirve, te vamos a dar otra porción, te vamos a dar la porción del rey del mundo. Y entonces allí encontramos que Daniel dice, no, la porción del rey del mundo cómansela ustedes y que se la coman otros, nosotros no la vamos a comer. Y entonces dice, yo quiero comer la porción que he elegido para Dios. Y si el mundo me tiene que rechazar, no me importa, ustedes evalúen. ¿Y cuál fue el resultado? Mejor y más. Dice, mejor y más. Cuando uno da a Dios lo mejor, es para nosotros mejor y más. Mejor y más. Cuando uno toma una elección de decir, decido no contaminarme con el mundo perverso que está bajo Satanás, y aunque esté en medio del mundo, dice, no, yo no quiero eso, dice, yo voy a tener un beneficio que va a ser mejor y más. Mejor porque le voy a dar a Dios la mejor porción, voy a recibir lo mejor y más. Entonces, cuando yo elijo, tengo que ver los resultados. Y a veces, hermanos, sobre todo en estos tiempos de fiesta, nos hemos comprometido, tal vez con tantas cosas, ¿verdad?, para poder agraciar a los demás. Pero Daniel dice, no, si me cuesta la vida no me importa. Dice, yo decido no contaminarme. Y él recibió mejor y más, porque le dio lo mejor a Dios. Entonces, primeramente debemos saber elegir. Que, como les decía al principio, los sacerdotes recibían del pueblo todas las ofrendas. Era un montón de ofrendas.
Y entonces ellos decían, no, todo esto no es para Dios. Y está perfecto, porque a Dios hay que, de todo esto que hay acá, yo tengo que elegir la porción y darle a Dios lo mejor. ¿Has hecho esto este año? ¿Le has dado a Dios lo mejor o lo mejor te has dejado para ti? Y si queda algo, se lo vamos a dar a Dios. Dice, lo mejor a Dios, la elección. Aunque cueste, no importa, costará al mundo, pero no a Dios. Y para nosotros los beneficios serán mejor y más. La porción no es para el Rey del mundo, la porción es para el Rey del cielo. ¿Qué porción le has dado este año al Señor? ¿Cuál ha sido esa porción que has elegido y has separado aparte para dársela al Señor? No solo hay que elegir la porción, ahora hay que ofrecérsela. A veces nos cuesta ofrecérsela, a veces decimos, no, lo mejor es para Dios, pero lo dejo ahí. Y cuando puedo me lo agarro para mí. No, una vez que lo elegimos, que es la primera parte, elegí lo mejor. Bueno, ahora se lo tengo que dar. Y a veces esa parte también cuesta. Vamos al libro de Génesis, en el capítulo 22. Génesis, capítulo 22. Allí encontramos al viejo Abraham, lo encontramos con su hijo, también es un joven. El viejo Abraham tuvo que vivir 100 años de penuria con su esposa que era estéril para tener este hijo, al cual lo amó como a sí mismo. Y Dios le dijo que él lo amaba. No solo Abraham sabía que lo amaba, sino Dios vio que Abraham amaba a su hijo Isaac, que lo amaba como lo más. Y entonces un día Dios se encuentra, cuando ya Isaac era un muchacho, se encuentra con el padre, con Abraham. Y entonces Dios le va a decir, esa porción es mía, ese hijo es mío y lo quiero para mí. Y entonces encontramos, podemos decir, sí, te lo doy a mi hijo. Ahí vemos madres con niños, ¿verdad? Padres con niños. Dice, bueno, yo te lo entrego. Y bueno, dice Génesis capítulo 22, versículo 1 y 2. No entreguemos a nuestros hijos como entregamos al Señor nuestra vida, porque eso no es entrega. Dice así, Génesis 22:1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, que quiere decir, sí, ¿qué necesita el Dios del cielo? ¿Qué necesita? Dice, y dijo el Rey del cielo, dice, toma ahora a tu hijo, que sé que es el único, dice tu hijo, tu único, Isaac, por si no te das cuenta, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Abraham sabía que la mejor porción de su vida era su hijo, porque esperó 100 años para tenerlo, porque Dios le había dicho que de ese hijo sería una descendencia. Y entonces Abraham se aferró a él por la promesa de Dios, porque amaba a Dios y porque era lo mejor que Dios le había dado. Bueno, dice, agarrá ese hijo, anda, llévalo al monte, dice, poné la leña en el altar, poné a tu hijo allí, lo degollás y me lo das para mí. Y después que lo degollás y que derrama su sangre, lo prendés fuego. Eso se llama holocausto. Mirá si Dios te pide eso, de lo más que vos más quisieras, no sé cuál es lo que mejor quisieras, lo mejor de ti. Vos dices, bueno, andá y ofrecelo en holocausto, eso es un holocausto. Es perderlo todo, es quemarlo todo para Dios. Eso es lo mejor. Y entonces aquí encontramos al viejo Abraham ante esta decisión, porque dice que Dios lo está probando. Y entonces dice que él no duda, porque él ama más a Dios que a su hijo, aunque a su hijo lo ama, que Dios le dijo que es el único que él ama, andá y quemalo, andá degollalo.
Y no lo degüella, que no lo mate otro, tenés que matarlo vos. Y eso es lo que nos cuesta. Cuando yo tengo que matar, cuando yo tengo que sacrificar, ahí viene el problema. Cuando otro sacrifica no pasa nada, pero cuando vos tenés que clavar el cuchillo sobre lo que más amás, eso se tiene que desangrar y lo tenés que quemar cuando ya la última gota de sangre ya se cayó al suelo. Dice, bueno, quemalo. Eso le dijo Dios a Abraham para probarlo. Entonces, primero está la elección, eligió al hijo. Y ahora lo tiene que llevar al monte y allí lo tiene que quemar en holocausto, lo que amas. Entonces, para Dios lo mejor, primero tengo que saber elegir qué es lo que a Dios le gusta. Porque no es lo mejor de mí, sino lo que mejor que a Dios le gusta. Y puede ser algo que a mí me duela, Pero Dios dice, andá y ofrecelo en sacrificio en el monte. Y ahí estará la entrega, la mejor elección, la mejor entrega, porque la porción es para Dios. Y bueno, hay veces en que pasamos por tiempos difíciles, ¿verdad? ¿Quién no ha pasado por tiempos difíciles? ¿Quién no ha sufrido en la vida tantas cosas? Todos de alguna medida, en alguna forma u otra, ha sufrido el peso de la prueba, el peso del dolor, y ha sufrido las consecuencias, y tal vez hoy haya heridas en el corazón. Y bueno, hay veces que decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué me pasó esto a mí? ¿O por qué estoy en esta situación tan tremenda? Y bueno, cuando uno elige lo mejor para Dios, también tiene que elegir esperar. Y esa espera no todos estamos dispuestos a llevarla adelante. Y a veces sufrimos y decimos, Dios, ¿por qué? Dios, ¿hasta cuándo? Y así estaba un muchachito que había sido arrebatado también del hogar familiar. Era un chico excelente, un joven maravilloso, el cual su padre amaba. Su nombre fue José. Y un día este jovencito, es arrancado de la familia. Y entonces él, sin haber hecho nada, es puesto en una aflicción tan grande, y podría haberse quejado contra Dios y decir, ¿por qué a mí? ¿Hasta cuándo? Como a veces hacemos nosotros. Pero ¿saben qué? Él tomó la decisión. Dijo, lo mejor es para Dios, elijo lo mejor, entrego lo mejor y espero porque sé que es lo mejor. Por eso encontramos a José allí en Génesis capítulo 39. Génesis 39. Encontramos a este joven, que era un ejemplo ante sus hermanos, un ejemplo para su padre. Era un joven que también era amado por su padre, que no había hecho nada para merecer lo que le vendría a partir de cierto momento como que ahora está por vivir. Dice Génesis 39, versículo 20. Para poner en contexto, José es arrancado de la casa de su padre, al cual el padre lo amaba como lo máximo, y es llevado como esclavo a la casa de un oficial de Egipto, y entonces, estando allí, es puesto al servicio de un oficial, y desde allí el oficial toma la decisión sobre este muchacho. Cuando él ya estaba siendo un esclavo, estaba lejos de la familia, sufriendo las consecuencias. Y entonces dice el versículo 20 de Génesis 39, y tomó su amo a José, a este joven, dice, y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Este joven que estaba sufriendo tremendamente es colocado en una cárcel sin haber hecho nada. Él no hizo nada para que lo arrancaran de su padre, no hizo nada para que lo arrancaran de su tierra, de su familia. Él era obediente a su padre en todo. Cuando es puesto en la casa del oficial allí en Egipto, que es tomado por esclavo, es comprado por este oficial, dice que trabajaba como un excelente esclavo y él honraba a su amo.
a pesar de que estaba en esas circunstancias. Pero un día su amo tiene que tomar una decisión. Y entonces dice que el amo agarra y lo saca, dice, y lo pone en la cárcel. Y entonces cuando él está en la cárcel, se hace amistad con el copero del rey. Y entonces él le va a decir, mirá, podrías decirle al rey que yo no hice nada, que yo no tengo maldad contra él, y tal vez me saque de la cárcel, en esta cárcel en la cual me han puesto. Y entonces dice que allí el copero del rey estaba preso junto con José, y un día se abre la puerta de la celda, y tal vez allí José dijo, me van a sacar, me van a dar libertad. Pero cuando la celda se abre la celda del copero, y el copero se va, y José le dice, acordate de mí, hablale al rey, decirle que yo no hice nada, no quiero estar más en esta cárcel, que me saque de aquí. Dice Génesis 40:13, al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando eras copero. Le dice, volverás a tu puesto. Pero dice, versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien. Y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, sácame de esta prisión. Y entonces el copero se va, es restaurado, sacado de la cárcel, y pasan 2 años que el copero se había olvidado de este compañero de celda. 2 años preso, sin haber hecho nada, arrancado de su familia, en la desolación total. Estaba desastrosamente vestido, estaba desastrosamente en apariencia, y pasaron 2 años hasta que un día el copero se acuerda que había tenido un compañero de cárcel. 2 años. Dice Génesis 41:1, dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaba junto al río, y bueno, empieza a describir un sueño, y el copero se acuerda que una vez este compañero de celda, José, lo había ayudado en un sueño que él había tenido. Por eso José le dice, acuérdate de mí cuando estés frente al rey. Y pasaron 2 años. Y ahora el faraón tiene problemas y dice, yo me acuerdo que había un muchacho, ¿dónde era que estaba? Ya sé, está en la cárcel, 2 años en la cárcel. Y entonces dice Faraón, bueno, anda a buscarlo, sácalo. Y allí lo encuentran 2 años después. Y dice, versículo 14, Génesis 41, entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Me llama la atención esto, lo sacaron apresuradamente. Cuando fue colocado en la cárcel, olvidado, dice que allí lo afeitan, debe haber parecido cualquier cosa, le cambian la ropa, se habrá bañado. Pero 2 años, a veces tenemos aflicciones que nos causan mucho dolor y somos puestos en cárceles. Y entonces le decimos a Dios, ¿por qué? ¿Hasta cuándo? Y a veces es necesario que sepamos esperar el tiempo de Dios. Porque para Dios no solo lo mejor está en recibir, seleccionar y entregar, sino también hay que saber esperar. Y a veces somos impacientes y renegamos contra Dios. Pero me llama la atención esto, que lo sacó apresuradamente, cuando habían pasado 2 años, olvidado en esa vieja celda allí. Pero te digo esto, cuando llega el momento que Dios cumple su propósito, te saca apresuradamente. Y a veces no te das cuenta. Tal vez estés ante una enfermedad, tal vez estés ante una situación desastrosa, espantosa, y Dios te saca apresuradamente y te cambia de un día para otro. Y a veces somos impacientes. Estamos terminando el año, quedan 5 días. Y pensando en estos seres que llegaron desde el oriente,
Vinieron a Belén, a Jerusalén, porque habían visto una estrella. Se encuentran allí con el niño, abren sus tesoros y le entregan lo que habían seleccionado cuidadosamente, lo habían elegido. Cuando llega el momento lo entregan. Habían sabido esperar el tiempo de la travesía que tuvieron que hacer. Habrán pasado de todo, calor, frío, hambre, peligros. Pero llegó el momento en que estaban allí frente al niño. Y entonces en ese momento ellos se olvidaron de todo lo que habían pasado, porque el objetivo era entregar lo mejor. Lo habían seleccionado, habían esperado el tiempo adecuado, a pesar de todo lo que pasaron, pero cuando llegó el momento le dieron lo mejor al niño. El 2021 se ha terminado. Tal vez, en realidad lo que Dios nos quiere decir ahora es que esa debió ser nuestra vida del 2021, desde el 1 de enero hasta hoy. Así debió ser nuestra vida. ¿Lo fue así? Bueno, otra vez la rueda comienza a girar. Pasarán 365 días otra vez y Dios te da una nueva oportunidad. Te da la oportunidad de elegir, te da la oportunidad de entregar, te da la oportunidad de esperar. Pero cuando llegue el momento, le darás a Él. De toda esa porción de cosas que Dios te da, que es inmensa, no le des todo, solo elige lo mejor. Y postrado, dáselo al Señor. Y deja de contaminarte con el mundo. Haz como Daniel, que decidió en su corazón no contaminarse con el mundo. Aún a costo de perder la vida, y lo desafió, como si desafiáramos a Satanás. Le dijéramos, mi Dios me dará mejor y más, mejor y más. Yo le daré a Dios lo mejor y Dios me dará lo mejor y más. Así terminamos el año, pero así estamos ahora ya en camino de empezar. ¿Cuál es el objetivo de Dios para tu vida? ¿Y cuál es el objetivo que a vos al final te dirá Dios mejor y más? No hay mejor mensaje que este, de entregar la vida a Dios y de que Él nos use. Y cuando Él nos use y Él reciba lo mejor, nosotros saldremos beneficiados. Hemos perdido el tiempo, hemos perdido 365 días del año dando vueltas y contaminándonos con el mundo. ¿Por qué hay tantas sillas vacías? Termina el año y mirá la cantidad de sillas vacías que hay. ¿Dónde están todos? Habrán elegido lo mejor, habrán seleccionado lo mejor. Termina el año. Estamos en la última reunión del año. ¿Y dónde está el resto? Que el Señor nos ayude a elegir, a entregar y saber esperar. 365 días tiene el año, pero cuando llegue el momento, abrir nuestros tesoros y decir, esto lo reservé, lo preparé, lo organicé para dártelo ahora. Abrí mis tesoros como hicieron los magos y lo entregaron al Señor. Le dieron lo mejor. Custodia lo que le darás al Señor al final del año. Qué lástima que Él tenga que ver esto ahora. Pero tal vez 2022, diciembre del año que viene, o sea, entrando este año, recorriendo el año, podamos cambiar esos tesoros y dar al Señor realmente lo mejor. Que el Señor nos bendiga, que nos ayude a pensar y a cambiar esta forma tan triste y lamentable de pensar que tenemos. Siempre estamos pensando en nosotros. Pero Dios dice, si a Dios le da lo mejor, ahí tendrás mejor y más. ¿Por qué somos tan cabeza dura? Que el Señor nos ayude. Oremos unos por otros para que la iglesia pueda entender que se debe solamente a Dios. Se debe solamente a Dios. El Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable. Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó.
de su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro